Oye, sé que hemos repetido hasta la saciedad la importancia de conocer la historia para entender mejor el presente y proyectar el futuro y decodificar las cosas, bla, 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 todo eso que decimos, vale, muy bien. Pero, ¿qué tal sonaría si alguien hoy, en estos días, en este tiempo, publicara un edicto de la tolerancia o un edicto de la libertad? Hombre, al margen de otras consideraciones, yo creo que parecería algo bastante oportuno, ¿verdad? Sí. Bueno, pues resulta que hace casi 2000 años alguien ya lo intentó, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito. No tuvo, bueno, mucho no, ninguno casi. Fíjate, hace unas semanas, ¿te acuerdas? Me preguntaste si había algún emperador cayetano. Sí, Bueno, claro, estuvimos hablando de Julio, y a mí no me vino ninguno a la cabeza en ese momento porque podría decir cualquier. Luego se me ocurrió uno, Cómodo. Cómodo era uno, desde mi punto de vista, Cómodo fue el que le pegó la puñalada trapera a Russell Crowe en Gladiador. Es el que era el emperador. Sí, con pues, una cara zumbao, además. Uf. Sí. Bueno, pues ese era el emperador Cómodo, el emperador Gladiador. Ese era un zumbao, un cayetano. Es que me acordé después. Bueno, pues hoy traemos a uno que está en las antípodas del cayetanismo de bandera y pandereta. Traemos a un emperador tolerante. Traemos al emperador Juliano II. ¿No es un oxímoron eso, emperador y tolerante? Pues fíjate, este va a ser que sí. Es un oxímoron, venga, sí, venga. como inteligencia militar, ¿no? Sí. Bueno, Juliano II fue aquel que el 4 de febrero del año 362 decretó la libertad de culto. Pensad, estudiad, leed, creed luego en lo que os salga de la peineta, pero no hagáis pupa al que rechace vuestras creencias, ¿no? Qué emperador más loco, dirá alguien, ¿verdad? Bueno, pues Juliano es aquel que por culpa de los canallas cristianos ha pasado a la historia como el apóstata. Juliano el apóstata. Lo de canallas cristianos viene que ni pintado para el acontecido de hoy enseguida se va a entender, porque tiene un contexto histórico indiscutible y más que demostrado, ¿no? Y cuando terminemos la sección ya verás cómo hay alguien que añadirá a lo de canallas asesinos, destructores, torturadores y dementes. Bueno. Sí, ya lo verás, y bien lo sabes. Quien haya leído el libro La Edad de la Penumbra sabrá en torno a qué época nos vamos a mover. La época en la que el cristianismo destruyó el mundo clásico, cuando los cristianos despellejaban a filósofos que se resistían a dar el nombre de otros colegas estudiosos, cuando los cristianos ejecutaban a los no bautizados, cuando colgaban de las muñecas a librepensadores hasta que proclamaban al Dios cristiano como único y por encima de todos los demás. Esa época. Nos vamos al siglo IV, un siglo donde yo creo, el mundo la pifió. El siglo que empezó bien y terminó fatal. El siglo en el que, insisto, yo creo, ganaron los malos y los humanos fueron obligados a tomar el camino que no era. Y vamos primero con las buenas noticias, ¿no? ¿Qué pasó al principio de ese siglo, del cuarto, para que empezara bien? A ver, pues pasó que había un emperador romano que promulgó un edicto con un nombre muy bonito, el Edicto de Tolerancia. Este edicto lo reclamaba una nueva secta, la secta cristiana, porque los pobreticos se sentían perseguidos. Si alguien le ha dado un vaído con lo de secta, que cuando se recupere vaya al diccionario, a comprobar que así están definidas. ¿Ah, sí? ¿No? Todas las religiones son sectas. No sabía eso. Y las más destructivas, las monoteístas. A los cristianos se los conocía como sectarios, porque eran los disidentes. Porque cuando fueron ellos los que se apartaron del culto tradicional, ¿no? Pero que bueno, como son muy hábiles y muy tramposillos, han trasladado lo de secta a los demás y ellos se lo han quitado encima, ¿no? Pero son una secta igual, una doctrina que no permite que le lleves la contraria. Con el edicto de tolerancia se consiguió que a los cristianos los dejaran en paz porque les estaban dando muchísima caña. Y una cosa antes de seguir, todas las decisiones que se fueron tomando a lo largo de aquel siglo IV, las buenas, las malas, todas tenían evidentemente detrás intereses políticos o de territorio o de alianzas o de poder, o sea, no eran decisiones buenistas, quedé dicho para no ir recordándolo a cada momento. Bueno, pero el caso es que ya tenemos ese bonito edicto de tolerancia con el que se dice a los de las otras sectas que dejen en paz a la nueva, que aunque esos cristianos estuvieran equivocados, bueno, pues que todos tenían derecho a inventar sus dioses y sus doctrinas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Regular, mal, bien? ¿Los dejaron en paz? Hombre, pues tacita, porque estas cosas no se arreglan tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Las religiones politeístas seguían siendo las oficiales, pero a los cristianos, bueno, pues se les permitía practicar su fe y se les autorizó a levantar sus templos. Y bueno, pues comenzaron su expansión. Pero como los cristianos andan siempre muy cortitos de paciencia, aquel edicto de tolerancia se les hizo poco y en 2 años pues estaban pidiendo más. Así fue como llegó otro famoso edicto,
el Edicto de Milán, con el que los cristianos consiguieron que su fe pues se considerara igual que las otras, ni por encima ni por debajo, igual. Libertad de conciencia, libertad de culto pedían los cristianos, sin que las otras religiones fueran las oficiales. Bueno, pues venga, vale, ya no habrá una religión oficial, cada uno con sus dioses y a su bola, vale. Amaros los unos y a los otros y dejad que cada uno ama al que quiera y en paz, caray, y que cada uno adore a quien le dé la gana. Y los cristianos, a los que se les había tendido la mano, empezaron a tomarse el brazo, con la vieja y actual táctica de la polarización y la siembra del mal rollo, ¿no? Es decir, empezaron a asomar la patita. Ellos, que exigieron la libertad de culto, comenzaron a acorralar a los otros cultos y a imponer el suyo. Mientras, bueno, pues los politeístas pues se fueron dejando acorralar, la verdad es que estuvieron dóciles ahí, y viendo cómo les iban imponiendo una fe y una moral, pues de muy malas maneras. Y ponemos un ejemplo. A ver. Si la homosexualidad no era un problema hasta entonces, ¿por qué empezó a serlo? Pues empezó a serlo. Si la filosofía era fundamental para entender el mundo, ¿por qué pretendían anularla? Y pretendieron anularla, y la anularon. Y en esta, que llega al trono del imperio nuestro prota, Juliano, y saca otro edicto, el Edicto de Libertad. Algo vería el emperador, ¿no?, para sacar otro edicto. Claro. Juliano, y ya estamos a mediados del siglo IV, se fijó en que los cristianos estaban merendando la libertad de culto que ellos mismos habían pedido para sí, ¿no? Ya. Y lo que hace con este edicto de libertad fue proteger a las otras religiones frente a los cristianos. Ojo, sin suprimir el culto cristiano, no suprimió nada, sin persecución, pero poniendo freno porque se estaban expandiendo de forma peligrosa y sobre todo muy violenta. Juliano decía que a los cristianos había que iluminarlos, porque son gente que no razona bien. No lo conocía, sí, pero que no había que castigarlos. ¿Qué hacían los cristianos? Pues que los cristianos hacían exactamente lo contrario. Si no te dejas iluminar, como yo digo, te mato, ¿no? Voy a leer un trocito de una de las famosas cartas de Juliano en las que deja claro que a los cristianos no hay que perseguirlos. Y abro comillas. Para persuadir a los hombres e instruirlos hay que recurrir a la razón, no a los golpes, ni a los insultos, ni a los suplicios físicos. Que aquellos que tienen celo por la verdadera religión no molesten ni ataquen a las masas de Galileos, los cristianos. Hay que tener más piedad que odio por aquellos que tienen la desgracia de errar de una manera tan grave. O sea, que para Juliano, los galileos, los cristianos estaban equivocados, ¿sí? Pero claro, lo que pretendía era, hablando se entiende la gente, razonar con ellos. Sí. Ya ves tú, el iluso, razonar con un cristiano animalico. Pero él confiaba en eso porque Juliano era un tipo cultísimo, y aquí tiene mucha importancia la formación que tuvo de niño. Fue educado en el conocimiento de las sectas politeístas y de la secta cristiana, y de adolescente le dio por los clásicos, se lo leía todo, de literatura, de filosofía, y cuando le tocó ser emperador, que no estaba previsto pero le tocó porque le tocó, vinieron así dadas, vio cómo los cristianos estaban cargando la filosofía y estaban anulando la sabiduría griega, que era la base de su formación humanista, ¿no? Ahí es cuando Juliano saca el Edicto de Libertad con la idea de recuperar el espíritu inicial del primero, el Edicto de Tolerancia, pero en sentido contrario. Es decir, si el Edicto de Tolerancia fue para que los politeístas dejaran de acosar a los cristianos, el Edicto de Libertad era para que los cristianos dejaran de acosar a todos los demás, ¿no? Pero bueno, lo que más les dolió a los cristianos es que Juliano les quitara la educación, porque estaban usándola para adoctrinar. Estamos hablando del siglo IV, como si fuera hoy, si os dais cuenta. Prohibió a los maestros cristianos enseñar literatura, gramática y teología grecorromana porque lo estaban tergiversando todo. Julián ordenó que el profesorado fuera nombrado por el Estado, con demostrada y solvencia académica, ¿no? Juliano conocía la diferencia entre estudiar religión y estudiar historia de las religiones. Es importante. La religión te prohíbe pensar por tu cuenta. La historia de las religiones te enseña a discernir y te enseña a decidir, ¿no? Juliano nunca, en ningún caso, no fue un apóstata, fue el iluso que pretendía razonar con los cristianos. Yo voy siguiendo la pista de todo lo que dices y me imagino que en aquel momento los cristianos se tomarían fatal este edicto de libertad, ¿no? Fatal. Pues de entrada, echándole caca encima al emperador y llamándolo apóstata. Apostatar es renunciar a la religión que te han encasquetado, pero es que Juliano nunca fue cristiano. ¿Cómo iba a ser cristiano si defendía la filosofía y la libertad de pensamiento? Por eso no podía ser apóstata, porque no apostató de nada. Es más, los cristianos se tomaron muy mal la tolerancia y la magnanimidad de Juliano, les sentó mal. Lo acusaban de ser un hipócrita porque un pagano, término por cierto inventado por los cristianos también, un pagano no podía tener signos de bondad.
Luego su tolerancia, decían, era fingida. Hubo un tipo, que por supuesto es santo ahora, se llamaba Gregorio Nacianceno, que escribió que la tolerancia de Juliano era solo, y abro comillas, una forma violenta de oprimir a una doctrina cristiana que es superior a todas las demás. Parece Isabel Díaz Ayuso inventando ese argumento, sí. Y ya para terminar vino la mala noticia de aquel final del siglo IV. Juliano murió muy pronto y el siguiente emperador prohibió todas las sectas, menos la cristiana, que pasó a ser la religión oficial y obligatoria del Imperio Romano. Una muy mala noticia para la humanidad. Y en fin, los cristianos destruyeron estatuas y templos de Apolo y Atenea en Grecia, en Siria, en Roma, y los islamistas volaron esculturas de Buda en Afganistán. Que alguien me diga qué tienen que echarse en cara las distintas religiones. Hoy nos remontamos a la conocida como la Primera Guerra de Religión. Sí, señor. Y acordaos que hace poco más de una semana estuvimos hablando de Voltaire y su libro El Tratado sobre la Tolerancia. La tolerancia. Exactamente, escrito a raíz del juicio a una familia inocente acusada de asesinato solo por cuestiones religiosas, ¿no? El padre acabó ejecutado, lo cuento así por encima, y Voltaire se implicó en su defensa póstuma escribiendo contra el fanatismo y a favor de la tolerancia, ¿no? Voltaire decía que el principio básico de la tolerancia es no hacer al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Y qué definición más chula, qué fácil. Bueno, pues hacen todo lo contrario, ¿no? Todas las sectas religiosas hacen exactamente lo contrario. Y dijimos hace una semana que el origen de aquel injusto juicio y ejecución había que buscarlo en algo que arrastraba Francia desde hacía 200 años. Había que buscarlo en las guerras de religión, en ese odio que los cristianos tienen encastrado y que llevó a católicos y protestantes a masacrarse literalmente entre ellos en 8 guerras de religión, ¿no? Y hoy, 18 de marzo de 1562, empezó la primera con un hecho muy concreto. Un noble ultracatólico, Francisco de Guisa, se llamaba, el duque de Guisa, junto a unos cuantos colegas, también muy católicos, fueron a una granja de un pueblo del norte de Francia y se cargaron, sin dar ni las buenas noches, a un montón de protestantes que estaban celebrando pues ahí sus cosas, su misa, su culto, ¿no? Unos dicen que masacraron a 30, otros que fueron 80 los protestantes asesinados, ¿no? Aquel episodio marca el comienzo de la primera guerra de religión. Vinieron 7 más en los siguientes 40 años, ¿no? Pero bueno, por mucho que esto fuera un enfrentamiento entre sectas, supongo que todo el mundo entiende que aquí lo único importante era una lucha por el poder. Como siempre. Claro, como por el dominio del territorio, por la pasta, sobre todo por la pasta. Dios les importaba un pito. Y hacen bien, total no existe. Aunque la primera guerra de religión tenga una fecha concreta, que es la que estamos comentando hoy, tuvo que haber algo, ¿no? Por lo que empezaron a odiarse. Sí, siempre hay un principio, ¿no? Sí, el origen. Si hay que buscar un origen, pues hombre, ese origen se llama Lutero, que es el que la lía, ¿no? Martín Lutero fue el que dividió la empresa entre protestantes y católicos porque Roma era un auténtico cachondeo, ¿no? Los papas solo querían pasta y más pasta para vivir como curas y, bueno, el personal empezó a cabrearse por Alemania, por la parte del norte, ¿no? Y por allí, por Alemania, los protestantes se llamaron luteranos, pero bueno, hubo otros protestantes por el resto de Europa, como el célebre teólogo que nos suena a todos, Juan Calvino, ¿no? Sí. Claro, los calvinistas, ¿no? Este es el que escribió su tratado de las reliquias, donde entre otras lindezas dice que la gente se cree que esto es una cosa que se dice habitualmente. No, esto viene del tratado de Calvino. Si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la cruz de Cristo, habría suficiente para cargar un gran barco. El Evangelio atestigua que la cruz podía ser portada por un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportarlos. Pues no le faltaba razón. Claro, pues esto lo escribe Calvino en el siglo XVI, ¿no? A los seguidores de Calvino se los llamó calvinistas. Y estos eran los protestantes franceses, a los que los católicos llamaban hugonotes, con el mayor de sus desprecios, ¿no? Así que tenemos Francia dividida y a guantazos, pero todos defendiendo al supuesto mismo Dios. Supuesto, ¿no? Al margen de la manía que se pudiera tener la plebe por ser de una u otra secta, el odio lo alentaban, lo mantenían calentito 2 bandos nobiliarios.
Había varios bandos, pero sobre todo dos, los Guisa y los Borbones, Mírales. que andaban andaban a guantazos por el trono de Francia. Tenían opuestas pretensiones políticas y opuestos intereses a la hora de aliarse con tal o cual país, ¿no? Los del bando de los Guisa eran ultracatólicos y los del bando de los Borbones eran hugonotes, protestantes. Protestantes, por eso ha dicho Francino. Mírales. Hombre, Mira qué tú, chocante, mira ¿no? tú. Sorprende a estas alturas oír que los Borbones eran protestantes. ¿Verdad? Curioso. Sí. Sí, Bueno, sí. pero bueno, todo depende. Las mociones de censura, ya sabes, se cambia uno para allá, para acá, según le viene bien, ¿no? Y estos se cambiaron de bando, los Borbones se cambiaron más adelante de bando porque era más rentable ser católico, ¿no? Porque ellos tienen unos principios muy arraigados, pero cuando se trata de negociar tienen otros. Esto es el germen de todo. Dos pandillas de nobles enfrentadas y alentando el odio entre los plebeyos para que sean los plebeyos los que se peguen, ¿no? Y este mal rollo entre franceses cristianos, donde los católicos acosaban cada vez más a los protestantes y, entre otras cosas, les obligaban a celebrar sus misas apartados de las ciudades, este odio fue creciendo, insisto, alentado desde arriba, desde el poder, hasta que el jefazo de la pandilla ultracatólica de los Guisa organiza aquella matanza de hugonotes el 18 de marzo en aquella granja. Esto, por supuesto, provocó que el odio siguiera creciendo, que la intolerancia fuera más, a peor, y aunque todos se mataban con todos, los que más prójimos cristianos protestantes asesinaba eran los prójimos católicos. Degollaron a 100 hugonotes en un pueblo llamado Sens, saquearon las tiendas de los protestantes ricos en París, en Tours mantuvieron a los hugonotes encerrados sin comer varios días para luego tirarlos al río Loira. Bueno, aquello fue absolutamente de locos. Recuerda mucho lo que en Castilla hicieron los cristianos con judíos y moriscos, lo que después hizo Hitler con los judíos, lo de los chiíes contra los suníes. Y es que yo no sé si alguien puede explicar de qué van los fieles de las religiones del mundo con la farsa esa de Dios, la paz y el paz y amor, ¿no? Yo no entiendo nada. Yo tampoco. Se supone que los protestantes no se estarían quietos, ¿no? No. Vamos, se lía la que se lía, por eso se lía con la primera guerra de religión, ¿no? Los hugonotes contestaron atacando iglesias, cargándose a todos los curas que pillaban, destrozando altares y sobre todo destruyendo reliquias, que para los protestantes es la mayor estafa de la cristiandad. Y en esto tienen razón, ¿no? Pero las reliquias están pensadas solo para hacer negocio y sacar dinero a los crédulos. Y también los protestantes destrozaban estatuas de santos y vírgenes, que es la segunda mayor estafa de la cristiandad, porque la mayoría están inventados, o sea, nunca han existido. Y porque para los protestantes adorar una estatua de una virgen o un santo, eso es idolatría, eso está penadísimo por ellos, ¿no? Y para los católicos, que les quemaran el fémur de San Celedonio, aunque el tal Celedonio fuera un invento y el fémur fuera de Pepe López, bueno, pues eso era la mayor afrenta que les podían hacer, ¿no? Pero el caso es que así siguieron matándose entre ellos, masacre de Asiria también, iglesias ardiendo, que quemaban los cristianos protestantes, hugonotes ejecutados en masa por los... O sea, aquí era una maldita locura. ¿Y cuánto duró aquella primera guerra de religión? Un año. Aquella duró un año justo porque pensó un 18 de marzo y católicos y hugonotes firmaron una paz inestable el 19 de marzo. Los bandos nobiliarios se repartieron el control de las ciudades, a los protestantes se les prohibió la entrada en París y alrededores, pero bueno, aquello no podía durar mucho. Era una calma tensa, ¿no? Llegó una segunda guerra y luego llegó una tercera, y después de esta tercera guerra de religión, durante ese tiempo como digo, de calma tensa, se apañó una boda real entre un hugonote y una católica, a ver si los cristianos franceses hacían por entenderse, si veían que su rey y su reina lo hacían, ¿no? Estamos ya en 1672, ¿no? Perdón, en 1572. El novio era Enrique de Borbón, rey de Navarra, hugonote, protestante. Sí. La novia era Margarita de Valois, católica. Y puesto que se casaba un protestante con una católica, las calles de París se llenaron de plebeyos de una y otra pandilla para celebrar la boda, ¿no? Esto era como a ver, ¿cómo vas a pretender juntar a los boixos nois del Barça y a los ultrasur del Madrid y convencerlos para que se vayan de cañas antes del partido, ¿no? Pues pasó lo que pasó. Un católico atentó contra el líder de los protestantes se rebotaron, vuelve a liarse la de Dios en las calles de París. Aquel agosto de 1572 lo recuerdan y lo conocen en Francia lo mismo que conocen el día que empezó la revolución. Cualquier francés que haya terminado la primaria conoce la famosa Noche de San Bartolomé. Durante aquel domingo de agosto en París y otras ciudades se sucedieron las masacres al grito de muerte a los hugonotes. Cuando Francia amaneció, contaron 10.000 cadáveres. En los días siguientes, 20.000.
Adiós.